¿Cómo le va? Jorge Tellerman, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchas gracias por venir. Vos tenés vasto recorrido político. ¿Conocés al peronismo? ¿Conocés al no peronismo? Vengo de esas entrañas. Venís de esas entrañas. ¿Hace falta bajar un cambio, te parece a vos? Es indispensable. ¿Qué quiere decir bajar un cambio y quiénes son los bajadores de cambio? ¿Hay interlocución posible y con quién? Porque genera mucha desconfianza. ¿Viste que hay esta cosa de vas a hablar con ese que tal o cual? No es asunto de hablar con uno o con otro. Me parece que son evidentes las consecuencias de la intemperancia y de la falta de moderación. Se ha pagado carísimo. Nos resulta difícil parar a tiempo, ¿no? Mencionaste recién esta charla con Pichetto, con este Pichetto bis, esa locura de un discurso que aparece nuevamente setentista, yo sé. En los 70 no paramos a tiempo y se pagó carísimo. Hay muchas situaciones, muchas circunstancias en que no se para a tiempo y es cierto que la moderación no suele tener buena prensa, como decía un amigo, no es sexy la moderación. Pero mucho menos sexy es la pérdida de moderación. Cuando te pegas una piña fuerte, individual o colectivamente, y nosotros nos hemos pegado muchas piñas, te das cuenta cuánto más lindo estabas moderado antes del ojo en compota de la falta de moderación. Y sin duda las responsabilidades no están repartidas por igual. Hay un gobierno que claramente le resulta tan difícil, tan engorroso, generar condiciones de diálogo. Ha perdido oportunidades enormes. La pandemia. En medio de la pandemia, Alberto Fernández decide quitarle la coparticipación de una manera extemporánea de un día para otro y empezar una guerra con la Ciudad de Buenos Aires. Y no solamente a Alberto Fernández, sino el kirchnerismo en general. Ahí nos perdimos una ocasión que otros líderes de otro temple, sin duda, hubieran aprovechado. No me cabe la menor duda. Pero vos estás en un teatro. El elenco es este. Sí. Y los actores principales y actrices son estos. Tenemos que fortalecer... ¿Cómo haces moderación con aquel elenco? Exactamente como hago en el Teatro Colón. Hay maravillosos cuerpos artísticos y cuando viene un director a dirigir su sinfonía, su ópera o su ballet... Dadas las circunstancias, elige que algunos de esos artistas estén en primera línea. Bueno, nosotros, como ciudadanos, debemos ser capaces, todo lo que estuvieron hablando recién vale también para eso, para el pueblo santacruceño, para los pueblos de distintas provincias y en general para todos, elegir liderazgos que apuesten por eso, que apuesten por la necesidad de la prudencia. Prudencia que a veces se confunde con debilidad. Y está en las antípodas, nada más débil que un gritón. Si hay alguien que es débil, es el que grita. El fuerte, el convencido, el que tiene temple, yo creo aquel que tiene que gobernar, es aquel que sabe que tiene que atarse al mástil, no entrar al mástil del temple y de la moderación, no entrar en provocaciones como las muchas que hay, otra oportunidad perdida. El atentado que todos repudiamos a la presidenta hubiera sido también una ocasión para un estadista de altura, de temple, de hacer una convocatoria genuina y no esta pantomima de unidad que te llaman a la unidad y mientras tanto te dicen que sos terrible y lo peor de la sociedad. Digo, otra circunstancia perdida en donde claramente el llamado a la unidad, el llamado al entendimiento, a la concordia, mucho más en un país como este, una circunstancia, una inflación galopante, pobreza extrema, etcétera, etcétera. Entonces la responsabilidad, me parece, tu pregunta, enfatizando eso, es saber elegir liderazgos que tengan ese temple, no solamente que tengan buenas ideas, que estén preparados, que se preparen, que tengan un plan, sino que tengan el temple. Mira, hay una frase que... Pará, déjame tomar el atajo. Vos trabajás con Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Horacio Rodríguez Larreta le han facturado la época de mi amigo Horacio. Fuiste y te sentaste y te pagaron mal a tu cariño tan sincero, como dice el balsecito, y te quitaron la coparticipación. Te invitaron a un asado donde la carne fuiste vos. Fue cuando rodearon Olivos, ¿te acordás? Y hay una recriminación acerca de, ojo con el diálogo, ojo con la moderación, porque es una trampa. No hay diálogo posible. Mi querido Diego, Entonces, yo tengo otra lectura, entiendo lo que decís, pero me parece, fíjate, hoy Horacio es el líder que tiene mejor
opinión favorable. Si hay una persona con clara y mayoritaria opinión positiva, es Horacio Rodríguez Larreta, y cuando yo estaba contando lo anterior, me parece que el identikit de ese líder, desde mi perspectiva, es un Horacio Rodríguez Larreta. Minorías intensas lo pueden criticar, pero la mayoría sigue diciendo, efectivamente, fuiste de buena fe, gobernás bien tu distrito, te ocupás, planificás, te preparás. Todos los que los conocemos de hace tantísimos años sabemos su obsesión por la preparación, por la planificación, el laburo incesante. Pero además hemos visto que es una moderación típica de los fuertes. El tipo que sabe que obviamente tiene una responsabilidad con la sociedad y aún desconfiando de tu interlocutor tenés una responsabilidad gobernante y vas. La gran mayoría, aún los que sufrimos por esa pérfida actitud del gobierno nacional cuando quitó, entre otras cosas, la coparticipación, creemos que ahí demostró su temple de estadista, de buen conductor, de buen gobernante, diciendo, no me doy gustos personales, porque si hay algo que debería estar prohibido y constantemente ahí presente en toda persona que tiene responsabilidad pública, mucho más en altos gobernantes, es no darse gustos personales. Uno tiene... Está bien, pero espera, vos hoy trabajas con Horacio Rodríguez Larreta y estás encolumnado con Horacio Rodríguez Larreta, sí, y te parece que está bien. Sí. ¿Hay algo que en escena debería mejorar Horacio Rodríguez Larreta, dada la polarización? ¿Hay algo que vos, como si fueras director de teatro y abusando ya de la metáfora, sí, hay que corregirle algo a Horacio Rodríguez Larreta mientras Patricia Bullrich dice hay que demostrar personalidad, te están midiendo si tenés miedo? También desde adentro del espacio lo desafían permanentemente. Un espacio polifónico, yo sé que es un lugar común, pero está muy bien, hay distintas voces, distintas personalidades. Yo creo que va a primar eso, la capacidad de gestión, la planificación, la experiencia y también la prudencia, el saber armar equipos, armonizar. A mí me parece que sí, lo que tiene que seguir creciendo es en eso, en el desarrollo de un vínculo cada vez más fuerte con el resto de la dirigencia y de los pueblos del interior del país, algo que está haciendo hoy Horacio. Es alguien que se viene preparando desde chiquitito, hay una obsesión con eso. Pero nuevamente que lo conozco, yo lo conozco, conocía a su viejo, que es un tipo fantástico, el último dandy de la Argentina, era Rodríguez Larreta, y de esa época lo conozco a él, esa obsesión por prepararse y planificar. Seguir desarrollando eso y no caer en provocaciones. Constantemente, mucho más de afuera, por supuesto, se lo provoca, en la medida que se acerque y se hagan cada vez más fuertes sus posibilidades de gobernar la Argentina, ser presidente, las provocaciones crecerán. Me parece que tiene que ser eso, mantener el temple, armar equipos, saber que cuando le toque gobernar, ojalá que eso le toque, presidir el país, tendrá que sentarse con quienes no piensan igual, porque el secreto de los acuerdos es hacerlo con quienes no piensan como vos, pues el otro es fácil. Pero bueno, otra cosa que le objetan a Horacio Rodríguez Larreta es la creencia, corregime si es correcto lo que voy a decir, de que hay que construir 70% de consenso, y ello incluye peronistas. Y entonces se dice, pero contame con qué peronistas vos querés armar. Si los gobernadores que te parece que te podrían apoyar o que son billetera dependientes, acompañaron la ampliación de la Corte, que es la agenda de Cristina. ¿En quién confiar de ahí? Gobernar no es para cualquiera, Diego. Gobernar es muchas veces tragar amargo y escupir dulce, es convencer, es por supuesto tener la inteligencia de saber qué necesita, porque ese gobernador que es arisco, que pérfido, que te dice una cosa y después hace otra, también tiene sus necesidades con ese pueblo en tal lugar con el que tiene que tener respuestas. Gobernar no es para cualquiera, hacer acuerdos no es para cualquiera. El que trabajó ahí al lado de Sáenz Peña para hacer esa ley fundadora de la democracia de las elecciones obligatorias y libres, Dalmacio Gómez, Indalecio Gómez, decía que nos defienda el valiente, que nos instruya el sabio, pero que nos gobierne el prudente. Uno de los tipos más interesantes que pensó la fundación de la sociedad. Eso. Circularmente volvemos a esto, digamos, si la prudencia es sexy hoy en este momento de Argentina, quedó desarrollado. Los artistas, sí, vos los conocés mucho,
Es trabajo una- corrido hace décadas. Son muchísimos, pero la mayoría no quieren. Al Juntos por el Cambio no quisieron a Macri. No sé, en la Feria del Libro le dieron la espalda a Beluto en un gesto de un nivel de grosería, yo creo que con pocos antecedentes, y que hubiera sido la dictadura militar. ¿Qué pensás vos? ¿Cómo se vincularían, si es que lo van a hacer de otro modo, con el mundo de los artistas, directores de cine, actores, actrices? Lo estamos haciendo. La patria está en peligro. La ciudad de Buenos Aires tiene una actividad cultural en la que las políticas públicas tienen un rol fundamental y central. Digamos, y además adscribimos a una corriente que continuamos políticas centrales. Y allí vemos, nuevamente, a no confundir minorías intensas con lo que piensa la mayoría. Digo, existe, sin duda, un sector muy militante que se hace oír, y a veces de manera bastante maleducada, como bien describías, y yo veo constantemente, vengo de dirigir más de 6 años el Teatro San Martín y los teatros públicos, donde se hizo una gestión estupenda y diversa, muy amplia, generando nuevamente, conducir es eso, generar condiciones de respeto, situaciones de respeto, de atención por las capacidades de esos talentos, y ahí vas a ver que hay una enorme proporción de artistas en todas las artes, que además tenemos que seguir cuidando y cultivando por la importancia que tiene eso para el desarrollo del país, que claramente lo que quieren es defender su arte, más allá de las posiciones políticas fuertes que tienen. Dicho esto, también me parece bastante llamativo, porque me parece que olvidan uno de los roles fundamentales, que el artista siempre tiene que incomodar al poder. A mí me llamaba muchas veces la atención esta transformación de tantos artistas en oficialistas, cuando es casi una contradicción en términos, ¿no? El artista nace en la sociedad para burlarse, para incomodar, para decir las cosas que el resto no se atreve, con metáforas. Y es cierto que hay una parte de los artistas que por algunos motivos, seguramente muy bien intencionados en muchos casos, dejaron de lado ese rol para hacer un oficialismo que yo lo lamento porque claramente los aleja del rol central y vital que tiene la sociedad, que es movilizarte, desentumecer, inquietarte, molestar a los poderosos. Cuando uno ve a un artista adocenado y que se preocupa más por estar de acuerdo con las consignas de moda, me parece un poco raro. Pero para ese grupo, no para todos, pero hay un gran grupo ahí que piensa que Macri es la derecha. Para ese grupo, ¿Horacio Rodríguez Larreta es la derecha? ¿Lo distinguen de Macri, por ejemplo? Tuve una relación muy buena. Viste que tiene esta costumbre, no solamente con Argentina, en general, de juntarse constantemente. Lo veo, varias veces nos hemos juntado con elencos que cuando organizábamos una producción en los teatros. Él constantemente se reúne, a veces de manera pública, otros no tanto, y muchas veces recibiendo, porque he trabajado con ellos, con gente, con grandes artistas alejados ideológica o políticamente de Horacio. Y sin embargo generaron una conversación muy interesante. No hay que olvidarse, por ahí él mismo no lo cuenta mucho, él tiene con el San Martín, particularmente con el Teatro San Martín, un vínculo muy fuerte. Su madre fue pareja durante muchos años de un gran actor y director, Emilio Alfaro, en la época que Emilio era el director del Teatro San Martín. Entonces el mismo Horacio de chiquito iba por allí. Me parece por ahí no está muy a la vista, pero volvemos a lo mismo. Sabe dialogar con quien no piensa. No quiero hablar de cuestiones personales, pero yo vengo de otro recorrido político. Unas semanas antes de las elecciones del 2015, cuento una infidencia, nunca lo conté. Pocas semanas antes de la elección del 2015, es que estábamos en confrontación política. Siempre fue aburrido porque como nos llevábamos muy bien, tenemos una relación, nunca nos peleábamos y algunos colegas decían, no los invito a ustedes porque nunca se pelean y eso no da rating. Espero que haya sido eso y no otra cosa, que seamos aburridos per sí. Entonces nos dijimos, pero bueno. ¿Quién con quién se dijeron? Con Horacio, pocas semanas antes de las elecciones, con Horacio Rodríguez Larreta del 2015, estábamos trabajando en distintos espacios políticos, y él me dice, bueno, ojalá por una vez lo hagamos, porque muchas veces lo habíamos hecho, el que gana convoca al otro. Ellos ganaron las elecciones del 2015,
Y eso había quedado como una charla, había muy pocos testigos, 2 personas nada más. Podía haberse olvidado. A la semana, a los 10 días, recibo un llamado de Horacio y me dice, tal como te dije, para mí sería un honor que acompañes mi gestión, y me invitó a formar parte del gobierno dirigiendo el Teatro San Martín. Eso también habla algo que podría no haberlo hecho, no había testigos. Cumplir la palabra empeñada, pero cumplirla con alguien, es cierto, con buena relación personal, pero con otra tradición y con otro recorrido político. Sin, conociéndome, sabe que soy de qué madera estoy hecho, pero sin poner limitaciones. Me parece que habla de eso. Lleva a la práctica la capacidad de trabajar con quien piensa distinto. Yo tengo un gran acuerdo con la visión del mundo que tiene Horacio, y me gusta mucho lo que ha hecho y hace en la Ciudad de Buenos Aires, pero hemos tenido momentos de diferencias. Eso no solamente que nunca nos distanció de manera decidida, sino que nos permitió trabajar juntos, y ojalá esas diferencias hayan sido un aporte también para él. ¿Con Scioli no hablas más? ¿Vos laburaste con Scioli? Sí, laburé con Scioli, la época de mayor enfrentamiento de él también, en ese momento con el gobierno nacional, la época de crisis donde, ¿te acordás?, no tenía plata para pagar los sueldos, y el gobierno nacional de esa época no le enviaba los fondos. Lo saludé cuando le mandé un mensaje en esa cortita estadía en el ministerio. Pero no lo llegué a ver, pero sí lo saludé. Bien. El Colón. Sí. Nosotros tuvimos novedades en este mismo programa cuando vino Paloma, hizo una denuncia, pasó el tiempo. Te quiero preguntar cómo está ahora el Colón. Yo que no me pierdo, creo que no me perdí nunca ninguna emisión de Solo una Vuelta Más. Vi todas estas emisiones, así que puedo contar. Soy un habitué. Como algunos de los compañeros que están allí son habitués también del teatro, así yo devuelvo esas... No es una devolución de gentileza, yo también soy... Así que vi todos esos. El Colón está pasando un momento estupendo, fantástico, una dinámica muy grande que yo agradezco mucho, con muy buena repercusión, disolviendo además muchos de los prejuicios, ¿no? Hicimos hace 20 y pico de días, empezamos un programa Último Minuto, pero para menos de 35 años. Y lo anunciamos solamente por redes, así que hay que estar atentos. Para menos de 35 años, en determinadas funciones, no se sabe cuáles, hay que estar atento, tenés que venir a comprar la entrada, una entrada hiper popular, 200 pesos, podés venir al Colón. Pero para ver las cosas del Colón, no para hacer para ver otros géneros, sino para ver, una de las primeras que hicimos fue las sonatas de Schubert, por un pianista fantástico, Babayan, dentro del marco del Festival Argerich, que fue estupendo. Bueno, se arma inmediatamente una cola que rodea todo el Colón, disolviendo ese prejuicio lamentable. Enuncialo el prejuicio, enuncialo. Ese prejuicio, para que venga nuevos públicos, para que vengan jóvenes, bajemos la vara y hagamos otra cosa, hagamos rock, No. El Colón, esos mismos jóvenes, la inmensa mayoría de los cuales era la primera vez que venían al Colón, lo que quieran es venir al Colón para ver las cosas que se hacen en el Colón, con esa excelencia que solamente puede hacer el Colón. Música de partitura, grandes óperas, ballet. Hay que verla, miren los videitos, están en nuestras páginas, la emoción espontánea de ellos. Por eso, como dijimos, y quedó como una frase que ojalá defina gran parte de esta gestión, es: el Colón es para todos, pero no para todo. Y ahora, señor Rodríguez, estás larretista, claramente, está bien. ¿Cuál es la ópera que ahora, qué ópera lo representaría? La Forza del Destino. Explícalo, a ver, vos solo te metiste. No dije eso, digo, porque me parece que la voluntad y hacerse un camino. Es alguien que ha decidido un camino específico. Bien. ¿Y Cristina, con todo lo que pasó y todo? O si no, dame una opinión y cerramos con eso. Me interesa. Bueno, yo hablo de esa responsabilidad. Yo nuevamente me parece, ella no es la responsable porque fue víctima de este atentado, pero me parece que el atentado que nuevamente, que todos repudiamos, fue una oportunidad también de dar ese paso. Porque a veces las sociedades cambian por una cosita y lamentablemente fue víctima de ese personaje y no pudo darse ese paso
que hubiera cauterizado tantas heridas. Bien, y la ópera de Macri, que no te pregunté por Macri, y cierro con eso. ¿Cuál es? Bueno, él es muy verdiano, así que habría que buscar el Trovatore, por ejemplo.